Ah, Furcan. No esperaba mucho de esta pequeña convención furry en Puebla, pero gracias a alguien muy especial, ese fin de semana se volvió en el capítulo más bonito de mi historia y el comienzo de una relación que me cambió la vida. Creí que solamente iba a una convención, pero terminé yendo a mi primer cita sin saberlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estás de vuelta y si eres nuevo, bienvenido. Yo soy Midnight, yo les contaré mi experiencia en Furcan 2024, una pequeña convención furry que se llevó a cabo en Puebla, México, en el Hotel Aristos. La temática de este año fue aventura medieval. La convención estaba en un lugar muy bien ubicado, justo en el mero centro de Puebla, lo que hacía muy fácil llegar y recorrer los alrededores. Originalmente no iba solo a esta convención, pero surgió la oportunidad de poder ir con Alden. Esto me emocionó muchísimo porque yo añoraba mucho ir a una convención con un amigo, especialmente después de la experiencia de PowerCon 2024, a la cual fui yo solo. Qué chistoso. Un amigo, ¿verdad? Aunque ya me empezaba a gustar después de un tiempo de conocernos. Poco sabía yo que esta experiencia nos convertiría en más que amigos. En fin, así va la historia. El primer día viernes, pasé temprano por Alden a su casa y nos dirigimos a Puebla. El camino en la carretera fue muy tranquilo, iba muy entretenido platicando con Alden. También me ayudó a grabar unas tomas mientras yo manejaba. Afortunadamente pudimos llegar bastante rápido al hotel. Hicimos check-in y subimos al cuarto a dejar nuestras maletas. Decidimos descansar un rato, pero aquí fue cuando Alden me sorprendió con un regalo increíble, una espada que él mismo había hecho. La verdad me voló la cabeza, estaba hecha increíblemente. Es más, déjenme se las enseño. Aquí está, la verdad, miren nada más que hermosura. Me sorprende la cantidad de detalle que tiene y lo bien trabajada que está. Además de que era algo que no me esperaba para nada. De verdad me sorprendió y no supe qué decir. Voy a poner unas tomas aquí para que le vean más a detalle y la puedan ver mejor porque está un poco grande. En ese momento no supe qué decir más que gracias por tan hermoso regalo. Fue chistoso porque para ir a la convención, él la envolvió en unas cortinas. Cuando subimos las maletas al coche, él me había dicho que iba a tener que dejarlas con un familiar, casualmente. Yo la verdad no le tomé mucha importancia porque nunca me imaginé que iba a ser un regalo para mí. Pero sí, la verdad me dejó sin palabras. Solo pude agradecerle como 1000 veces por tan hermoso regalo. Y hasta un muy buen abrazo. Me encanta, la verdad es una chulada. Te rifaste mi vida, la verdad. Mis respetos. A la fecha siempre que la veo recuerdo tan hermoso momento. La tengo puesta aquí arriba de mi cama. Casi nunca se ve porque está fuera de cuadro. Después de eso intentamos bajar a registrarnos, pero nos dimos cuenta que todavía no estaba abierto el registro, porque el viernes no era un día oficial como tal. La convención empezaría realmente hasta el siguiente día. Entonces decidimos ir a comer al centro de Puebla, porque teníamos mucha hambre. Fuimos a comer unos tacos árabes, un platillo muy típico de Puebla. Curiosamente, la verdad no estoy muy seguro de por qué, pero estaban muy sabrosos. Después de comer, decidimos dar una vuelta por el centro ya que no lo conocíamos. Se me hizo muy curioso que había una maqueta del centro de la ciudad. Se me hizo muy bonita. Después nos dimos cuenta que había un violinista tocando en el balcón de un restaurante que quedaba cerca, así que nos acercamos para verlo mejor. Se me hizo precioso ver cómo tocaba. El violín se me hace un instrumento hermoso. Después de eso, caminamos un poco por el centro. Y después de un rato decidimos regresar al hotel. Esta vez decidimos explorarlo porque no lo habíamos visto bien cuando llegamos. Aproveché para grabar unos aspectos generales del hotel porque también iba a incluirlo en el video musical que iba a hacer. El hotel, aunque era pequeño, tenía una arquitectura clásica y unos vitrales preciosos. En fin, después de grabar un rato, decidimos irnos a descansar un rato a nuestro cuarto y esperar la noche, porque decidimos ir a un torneo de Smash que se llevaría a cabo en otro lugar cerca del hotel. Esta era una tipo prefiesta antes de la convención. Nos registramos para jugar en el torneo de Smash, pero yo solamente llegué a la segunda ronda. Mi contrincante era muy bueno. Yo sí solía ser un poco viciado en el Smash, pero ya estoy bastante oxidado. Desafortunadamente Alden también solamente pasó a la primera ronda. Sin embargo, después de que terminara el torneo, dejaron libre el acceso para jugar en las estaciones de juego. Entonces Alden y yo decidimos jugar entre nosotros un rato. Me acuerdo que fueron unas partidas muy competitivas, ¿verdad, mi amor? Pasamos un rato más en ese lugar. Cenamos, jugamos Smash y hasta pudimos jugar en los juegos de mesa, porque el lugar, aparte de videojuegos, también tenía muchos juegos de mesa. Intentamos jugar con las heads puestas, pero la verdad lo hizo mucho más difícil. Casi no podía ver, pero aún así nos divertimos mucho. En fin, después de un rato decidimos regresar al hotel y descansar para el primer día de la convención. El primer día de la convención, después de desayunar, decidimos irnos a registrar. La convención como tal se llevaría a cabo en un salón que estaba justo enfrente del hotel. Aquí estaban las salas de convenciones. Era un edificio un poco pequeño y el espacio fue un tema durante toda la convención. Pero eso sí, lo que fue muy cómodo es que literalmente estaba cruzando la calle del hotel. E incluso tenía un túnel para cruzar para que no tuvieras que salir a la calle. Afortunadamente el registro fue algo rápido. La fila se hizo a lo largo de todas las escaleras porque
El registro estaba hasta el piso de arriba. Después de registrarnos y que nos dieran todas nuestras chunches, decidimos pasar al salón principal y ver los stands de los vendedores. Si no mal recuerdo, el paquete que yo había comprado tenía un badge, unos stickers, un póster que me gustó mucho y no me acuerdo qué más. Si me acuerdo les pongo aquí en la pantalla. Pero lo que sí recuerdo es que yo compré el paquete más básico, porque generalmente no me gusta mucho comprar el más caro. No le veo personalmente mucho sentido. Y si alguna otra cosita como la playera o lanyard me gustan, prefiero comprarlo aparte. Pero ese soy yo, esas son mis preferencias. En fin, cuando entramos a la sala de vendedores, nos tocó un bochorno horrible. Hacía mucho calor en el salón. Era bastante incómodo, la verdad. Se sentía horrible el calor, especialmente con el fursuit puesto, pero aún así pude perdurar. El salón estaba organizado de manera curiosa. A lo largo estaban todos los vendedores y en un costado estaba el escenario donde se llevarían a cabo todos los eventos principales. De hecho, estaba acomodado muy similarmente a como estuvo en PowerCon 2024, lo cual me incomodó un poco porque todo el tiempo que estabas dando vueltas viendo los stands había ruido. Pero de igual forma decidimos darnos una vuelta y ver qué había. Igual aquí aproveché para acercarme a varios furros y tomarles unos videos, ya que aquí era básicamente el lugar de reunión principal de toda la gente. Después de un rato de comprar y grabar, fuimos a ver un evento principal. 100 furros dijeron. Este era justo como el programa de concursos de la tele. Varias personas subían al escenario y competían para adivinar las respuestas más populares de unas encuestas, obviamente con temática furry. Estuvo divertido verlo, la verdad, aunque un poco complejo por el tema del espacio, pero aún así se vio que los participantes se la pasaron bastante bien. Después de ver el show, decidí tomar unos retratos más, pero empezamos a tener hambre, así que mejor decidimos bajar y buscar algo que comer. Fuimos a comer algo rápido al restaurante del hotel, porque queríamos regresar a tiempo para ver la competencia de baile, ya que yo estaba muy emocionado de verla. Ya saben que yo soy fan. Hubo varios participantes que tuvieron rutinas muy padres. La verdad, admiro mucho cómo se pueden mover de manera tan increíble. Se me hace una expresión artística muy hermosa. El baile combinado con la música es mi top. Sin embargo, me pareció un poco extraña la organización de este concurso, porque antes de que empezara la competencia misma, anunciaron que la gente se podía registrar para participar, o sea, este mismo día. Por lo que he visto, por lo general, estas competencias se organizan con tiempo, se anuncian en redes sociales para que la gente se pueda registrar y así puedan ensayar sus rutinas. Incluso, antes del evento mismo, tienen rondas de eliminatoria para escoger los participantes finales. Aunque claro, esta fue una competencia más pequeña, es injusto compararla con una como la de Confuror. Aún así la disfruté bastante, hubo varios participantes que lo dieron todo en el escenario. Después del último participante, se empezó a hacer la ronda de premiación. Los ganadores se escogerían con aplausos, a quien le aplaudían más sería el ganador. La competencia estuvo algo reñida, pero al final ganó este competidor. La verdad, muy bien merecido, tu rutina estuvo muy padre. Después de ver la competencia, decidimos irnos a descansar un rato. Después regresamos a los salones porque Alden quería tomarse una foto con Kaiser Wolf, ya que iba a dar un panel en esta convención. Afortunadamente pudimos llegar a tiempo después de que terminara su panel. Nos acercamos y le tomé la foto a Alden. Después de eso, Alden decidió dar más vueltas para ver qué más compraba. Yo preferí mejor acercarme a más gente para grabar. De repente vimos que empezaban a hacer un enfrentamiento con espadas. Estas eran de juguete, pero aún así fue divertido ver cómo se peleaban. Después de este enfrentamiento, empezó la coronación del rey y la reina de la convención. Esta se llevó a cabo a través de nominaciones. La gente podía nominar a quien quisiera escribiendo su nombre en un papelito y poniéndolo en una urna. Obviamente, las personas que tuvieran más nominaciones serían los ganadores. Lo chistoso es que hubo un empate para los reyes, así que los participantes decidieron subirse al escenario y enfrentarse en un duelo a espadas para elegir el ganador. Esto se me hizo muy divertido, muy acorde a la temática medieval de la convención. Después de varios enfrentamientos, ganó un furro que se llama Owen. No recuerdo el nombre de la reina, disculpa. A esto coronaron a ambos ganadores y les tomaron fotos. Incluso yo me acerqué para tomarles un video también. Después de la coronación, me encontré con dos furros muy particulares. Un zorro rojo y una cabra blanca. Estos eran Blaster y Limón. Aquí fue donde nos conocimos, aunque en esta primera interacción solamente nos saludamos y les grabé un par de tomas. Además, por el calor y el ruido no se prestaba mucho para platicar, así que nos agradecimos por las fotos y cada quien se fue por su lado. Hoy en día se me hace muy curioso cómo nos conocimos en la convención, pero no interactuamos tanto. Fue hasta después que hablamos más en línea. A decir verdad, me hubiera gustado pasar más tiempo con ellos, pero la verdad yo también estaba muy distraído con Alden. En fin, después de eso, Alden y yo vimos un concierto de unos violinistas. Estos también tocaban muy bonito. Como dije antes, el violín se me hace un instrumento hermoso. Algún día me gustaría aprender a tocarlo, aunque sé que es complicado. Y también se me hizo muy bonito poder compartir ese gusto por la música y el instrumento con Alden, porque a él también le gusta. Después de un rato nos empezó a dar hambre, así que, después de destransformarnos,
Decidimos ir al centro y buscar qué comer. Nos encontramos con un restaurante que nos llamó muchísimo la atención. Era un restaurante de tacos, pero con la temática del metro de la Ciudad de México. Estaba muy bien decorado y tematizado, la verdad. A ambos nos fascinó. Hasta tenían un vagón en donde podías entrar y comer. Pero desafortunadamente esa noche estaba lleno, así que no pudimos entrar a comer en él. Yo originalmente no iba a cenar, pero al ver lo que Allen estaba comiendo, se me antojó muchísimo y decidí pedirme unos tacos. La verdad valió la pena, estaban riquísimos. Después de un rato de platicar y convivir, el cansancio empezaba a tomarnos, así que decidimos irnos al hotel a descansar y terminar el día. El segundo y último día, después de ir a desayunar, decidimos ir a la convención. Alden quería ir a un panel en donde tenían un one shot de Calabozos y Dragones, básicamente una partida única de D&D que terminará ese mismo día, porque por lo general son muy largas y de varios días. En lo que él jugaba, yo decidí subir al mercado y seguir grabando más gente. Aquí fue cuando me encontré con Blaster y Limón otra vez. Ellos aprovecharon para pedirme foto porque no nos habíamos tomado una juntos. Después de platicar un ratito y agradecernos otra vez, decidí darme más vueltas en el mercado, pero después de unas vueltas decidí irme a descansar en donde estaba Alden porque seguía haciendo mucho calor en el salón. Aparte, lo peor de todo es que se podía percibir un olor a encerrado. No era nada agradable. Básicamente a furro encerrado. Pónganse desodorante. Esta fue la problemática más grande de la convención. Hizo mucha falta que tuvieran ventilación o ventiladores. Había uno que otro, pero no era suficiente. En fin, después de descansar y terminar la partida, que realmente fue más de explicación del juego y los personajes que de juego como tal, decidimos regresar al mercado y ver qué más había. Alden se terminó comprando un ventilador portátil, que esos que se cuelgan aquí en el cuello, porque de plano sin él no podía. Vimos también que tenían un pequeño stand temático de la convención, como un tipo calabozo. Un poco triste, la verdad, y arrumbado, pero aún así estuvo divertido tomar fotos ahí. Después de eso nos decidimos sentar un ratito a jugar unos juegos de mesa que tenían ahí cerca. Después de un rato, vimos que no faltaba mucho para que empezara el concurso de disfraces, así que nos dirigimos al escenario principal. Hubo muchos disfraces muy bonitos. Cada participante pasaba al escenario a desfilar su disfraz. Me gustó que la temática medieval fue muy bien utilizada en la convención, incluso por los participantes. Hubo varios participantes, pero estos dos la verdad fueron mis favoritos. Después de que pasara cada uno, subieron todos al escenario para que empezara la ronda de premiación. Al igual que la competencia de baile, estos fueron elegidos por medio de aplausos. Después de varias rondas, los finalistas fueron Zika la vaquita, el arlequín y el lobo negro guerrero. Las rondas finales se pusieron muy reñidas. Cada participante empezaba a tener su propia porra. La verdad fue muy padre ver la emoción que se empezaba a hacer en el salón. Sin embargo, al final terminó ganando el furro que iba vestido de guerrero. Tenía muy buen disfraz, la verdad. Después de la premiación, Alden aprovechó para acercarse con ellos y tomarse unas fotos, a lo cual yo lo ayudé con mucho gusto. Terminando todo este evento, decidimos irnos a descansar un rato antes de otro evento principal, la foto grupal. Esta se llevó a cabo en el techo de los salones donde se llevaba la convención, lo cual presentó una que otra complicación. Imagínate subir tantas escaleras, sobre todo para la gente que tiene el full suit. Era muy peligroso, además del espacio reducido. Éramos muchas personas, así que rápidamente se llenó la azotea. Después de que nos organizaran de la mejor manera que pudieron, tomaron la foto. Desafortunadamente hubo varias personas que no alcanzaron a salir en la foto por el espacio, incluso Alden, lo cual llevó a muchas quejas cuando subieron la foto a redes sociales. Después de todo eso, toda la gente aprovechó para tomarse fotos, a lo cual decidimos hacer lo mismo. Este tipo de evento siempre es una oportunidad de oro para grabar, así que decidí sacar la cámara y hacer lo que mejor sé hacer. Intenté grabar la mayor cantidad de gente posible. Éramos muchas personas y no podía grabar a todos al mismo tiempo, pero fue bastante divertido. Aunque después de un tiempo nos empezaron a desalojar porque tantas personas en el mismo lugar presentaban un riesgo para la estructura del hotel. Así que después de eso mejor aprovechamos para irnos a descansar un rato. Después de un largo rato de descansar porque estábamos bien muertos, la verdad, decidimos echarle un vistazo a la subasta de caridad. Sin embargo, estuvimos poco tiempo porque no hubo algo que nos llamara la atención. Entonces decidimos mejor regresar al restaurante al que habíamos ido a cenar la noche pasada. Esta vez sí pudimos sentarnos en el vagón que tenían en el restaurante. Fue muy hermoso, la verdad. Esta vez sí me desquité y pedí una deliciosa cena. Me acuerdo que me pedí una semita, si no mal recuerdo. Después de cenar, decidimos regresar al mercado para darnos una última vuelta antes de que terminara la convención. Había tenido algunas ganas de comprarme unos lentes para full suit, así que me acerqué al stand que había visto y me compré unos. No tenía muchas opciones porque ya era el último día, pero aún así pude encontrar unas que me gustaron. Mientras estábamos ahí, había un poco de música a la que podías bailar, así que decidí invitar a Alden para que bailara un poco conmigo. Él estaba muerto de la pena, pero yo lo disfruté muchísimo. Fue muy hermoso poder bailar con él. Sin embargo, esa noche Alden tenía que regresarse a su casa,
así que decidimos regresar al hotel para que organizara sus cosas y después llevarlo a la estación de camiones. Se me hizo muy triste tener que despedirme de él antes de que terminara oficialmente la convención, después de haber pasado un fin de semana tan increíble con él. Él también estaba muy triste de tener que irse, especialmente después de haber vivido una experiencia tan increíble. Como en ese momento solamente éramos amigos, al despedirnos nos dimos un abrazo y cada quien se fue por su lado. Ya se lo he dicho, pero no saben cuántas ganas tenía de darle un beso de despedida. En fin, después de eso regresé al hotel y me alisté para ir a la rave. Bueno, se supondría que iba a haber una rave, porque cuando llegué al salón, todo el mundo ya estaba guardando sus cosas, incluso los de la música, y no había nadie bailando. La verdad me decepcionó mucho porque sí anticipaba poder bailar y ver a más gente bailar. En fin, después de eso mejor decidí regresar al cuarto y descansar. Al llegar al cuarto, la verdad fue muy agridulce no tener a Alden ahí. Lo extrañé muchísimo esa noche. Después de un rato, decidí irme a dormir y descansar. Y concluyó oficialmente la convención. Aunque la convención ya había terminado, decidí regresarme el lunes para mayor comodidad, además de poder aprovechar bien la convención y no tener que irme a la mitad de ella. Ese día aproveché para ir a un parque que me había llamado la atención. Me di una vuelta por él y pude grabar varias tomas bastante hermosas porque tenía una vista muy bonita de la ciudad. Sin embargo, no me quería regresar muy tarde, así que estuve un poquito más tiempo y me regresé a casa. Durante todo el camino en la carretera iba extrañando muchísimo a Alden y pensando en todo lo que habíamos vivido ese fin de semana. Los días después de la convención me empezó a dar un poco de depresión post-con, especialmente por todo lo que he vivido con Alden. Como dije al principio del video, llevábamos varios meses de conocernos, pero yo ya había empezado a desarrollar un cierto interés por él. Haber ido con él y vivir tantas experiencias tan hermosas fue lo que solidificó querer estar con él. Me gustó muchísimo lo fácil que fue pasar el tiempo juntos. Ambos teníamos ganas de hacer distintas cosas, y hablar de ello hizo que la experiencia fuera mucho más agradable y fácil. El hecho de que él haya tomado en cuenta el yo querer grabar a los eventos y a las personas fue muy importante para mí, sobre todo también acompañarme a hacerlo. Y claro, a cambio yo también procuré hacer cosas que él quería hacer también. Incluso el poder acordar que si alguien quería hacer algo aparte y no tener problema al respecto fue muy satisfactorio. La comunicación es la base de toda relación, es la que realmente la sustenta. Así que por todo esto, la experiencia de ir a Furkan con él fue tan especial. Una semana después, decidimos empezar a salir en citas de manera oficial. Y eventualmente con el paso de los meses nos hicimos pareja. Y como dicen, el resto es historia. Haber ido a una convención con alguien tan especial fue increíble. A la fecha recuerdo esta experiencia con mucho cariño. Debo admitir que esta edición tuvo varias cosas que mejorar, como el espacio reducido y la falta de ventilación. Hasta hubo un meme muy gracioso. Los baños públicos de hombres tenían dos excusados que estaban casi juntos, o sea, no tenían división entre ellos, a lo cual mucha gente los empezó a decir los baños cooperativos. Sin embargo, a pesar de esto, siento que fue buena convención, incluso siendo pequeña, lo cual me llevó a la conclusión de que, sin importar cómo esté organizada la convención, lo que realmente importa es con quién vas y compartes la experiencia. Claro, esto no significa que no sea importante tener actividades y cosas que hacer con esas personas. A pesar de todo, debo decir que estoy muy agradecido de que esta experiencia me haya regalado a la persona que ahora es mi hogar. Y por lo que he visto, la edición de este año 2025 tuvo algunas mejoras, pero otras cosas también a deber. Desafortunadamente no tuve oportunidad de ir, pero por lo que he escuchado, me dijeron que no estuvo tan mal. En fin, a ver si para la edición de 2026 tengo oportunidad de ir. Ah, claro, y si quieres ver el video musical que hice de esta convención, te lo dejo aquí arriba. Pero bueno, toda esta fue mi experiencia. ¿Por qué no escucharlo desde la perspectiva de Alden? Bueno, Furkan fue una experiencia interesante. Fue mi primera convención y la verdad es que fue bastante agradable, aunque tenía sus cosas cuestionables. Sí fue una experiencia interesante porque tenía competencias de baile, porque tenía concursos de disfraces. Me acuerdo mucho que tenía una... Ay, ¿cómo se llaman? En donde torturaban gente, que te ponían así. Yo tengo una foto, a ver si luego se las enseño, se las pongo por aquí. Eso fue muy agradable, me acuerdo que también tenían juegos de mesa. Lo que no me gustó mucho es que como el lugar estaba muy cerrado y tenía poca ventilación, olía como no se imaginan. Imagínense esto, un montón de peluches en un lugar encerrado, con un sol y así un buen de calor. Eso sí, definitivamente no fue agradable. Otra cosa que les recomiendo, tomen nota, papel y bolígrafo. Si van a comprar o si van a ir a una convención, no se lleven todo su dinero. Ahí se me fueron todos los ahorros de mi vida. No. Pero, bueno, dejando eso de lado, sí fue agradable, encontré bastantes cosas, me compré bastantes cosas, pero no me gustó mucho que el stand de los vendedores estaba en el mismo lugar
que los artistas. Entonces muchos artistas o muchos juegos o dinámicas se veían opacados porque nos enfocábamos más a los que estaban vendiendo, ¿saben? Otra cosa que no me gustó es que la prometida rave, que yo siempre he querido estar en una, solo había nada, no había nada. ¿Por qué? Porque estaba literalmente vacío. Era el salón con una bocina ahí de fondo poniendo música y ya. No había nadie bailando, no había nadie, nada, no había nada. Ya hasta los vendedores estaban arreglando sus cosas para salirse del lugar. ¿Por qué? Porque hicieron un evento en un bar, si no mal recuerdo, algo así. Entonces toda la gente se fue para allá y era como de bueno, y ahora y el baile y eso, ¿qué? ¿Dónde quedó? Bueno, ya les platiqué cómo fue mi experiencia en general. Ahora una experiencia un poco más personal. Me llenó más en el ámbito de las personas que tuve oportunidad de conocer y de la persona en específico con la que conviví toda la convención. En ese entonces, al ser como mi primer viaje de yo ir a mi primera convención, era fuera de donde yo vivo. Entonces pues era complicado, pero tuvimos un camino muy agradable. Me acuerdo que pasamos por un cafecito. Fue muy agradable ir a comer con Midnight. Me acuerdo que comimos unos tacos árabes, unos tacos al pastor en un local que tiene como estética de metro. Ese lugar me gustó mucho. Y empezamos a platicar. La verdad siento que nuestra relación, porque si bien ya nos conocíamos de antes en una meet, como que nuestra relación se estrechó un poco más, ¿saben? Porque él se interesaba por las cosas que a lo mejor si yo quería ver un stand o a cierto artista, me acompañaba. Si él quería grabar algo, yo lo apoyaba. Fue muy interesante ver desde su perspectiva cómo se graban los videos. Participar en el proceso de grabación fue interesante. Después de Furkan hicimos como una mejor relación. Yo sentía como un amigo más cercano. Pero pues hasta ahí quedó. Después ya cuando terminó la convención, que regresamos todo a la normalidad y todo eso, que de hecho yo me tuve que ir antes, porque el lunes, o sea, un día después de que terminara Furkan, yo tenía que recibir los resultados de un examen muy importante que había hecho. Entonces me tuve que ir antes de la convención y regresarme a donde yo vivo. Fue un choque de emociones. Estaba frustrado, estaba triste, porque por un lado había sido un fin de semana excelente, más allá de la convención, sino con la persona con quien compartí todos esos momentos. Aparte estaba frustrado porque no sabía si iba a pasar o no ese examen. La verdad es que tenía bastante miedo. Después, al día siguiente, afortunadamente pude pasar el examen y seguí hablando con Midnight. Él me dijo unos días después algo bastante gracioso y me dice, oye, entonces, ¿estamos saliendo? Y yo me quedé como de, oye, espérate, ¿cómo que estamos saliendo? Me dice, sí, ¿no? Y yo, claro, o sea, no me cerraba a nada, pero no pensé que fuéramos a ir ya en serio. Yo pensé que éramos simplemente amigos, y unos amigos bastante cercanos, muy buenos amigos. Pero, pues ya nos dimos cuenta de que no, de que pudimos escalar algo un poquito más. Esa es una historia que me gustaría contarles alguna otra ocasión. Furkan fue una experiencia única. Los shows estuvieron entretenidos, conocí amigos que tenía tiempo de hablar con ellos. Y aparte, algo que me dio mucha risa es que en los baños había unos baños competitivos, cooperativos, 1 contra 1. ¿Por qué? Porque no tenían una protección, una cobertura en medio de 2 tazas. Estaba muy raro, pero bueno, eso ya es cosa del hotel. Lo que sí les puedo decir es que si tienen ganas de ir a una convención, háganlo. Háganlo, la verdad sí vale mucho la pena. Por conocer amigos, por ver los eventos, por comprar. Y nada mejor que hacerlo acompañado de un amigo, una pareja o alguien que sea especial para ti. Qué hermoso, amor. De verdad se me hace muy bonito escuchar cómo fue esa experiencia para ti. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido una experiencia así de especial? Algo que pintaba una cosa, pero terminó siendo otra. Me encantará leerlos. Y bueno, sin más que decir, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hola, Machi. ¿Puedo hacer algo? Ven. Ven. Así rápido, mira. No quiero salir en el... Qué bonito. Hola, mi amor, saluda. Saluda a la gente, saluda. Ay, qué bonita soy, ¿verdad? Ay, qué guapa. Me encanta que no le importa. O sea, tengo la head puesta y le vale. Ay, creo que te pegué. Perdón. Perdón, mi amor. Ya te dejo ir. Muchas gracias. Verán. Y ya. Así desaparece.